Bueno, y una de las preguntas que se hacen algunos analistas es ¿qué puede llegar a pasar con la dolarización? Se habló en algún momento de ese punto y del cierre del Banco Central como algo que no era negociable para la libertad de avanza, pero claro, mientras tanto miembros del gabinete del presidente dijeron que mientras ellos ocupasen determinados cargos, eso no iba a suceder. Lo cierto es que se empezó a hablar de una especie de convertibilidad que podría llevarse a cabo en una segunda etapa, ¿no?, del programa económico del presidente, y esto llevaría a cabo una convergencia, ¿no?, entre un valor determinado del dólar y un valor determinado de los pesos también. La otra pregunta es qué pasaría con los salarios, ¿no?, en ese caso, y es de lo que vamos a hablar con Roberto Kachanowski. Él es economista y nos trae este tema a la pantalla. Roberto, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien. Sí, bueno, recordemos que Javier Milei había dicho, y lo dijo en varios programas de televisión, que él tenía en el celular el visto bueno de un gran fondo de inversión que ya le había asegurado 10.000 millones de dólares para rescatar la base monetaria, y que después en el activo del Banco Central había bonos que iban a hacer un fideicomiso y con eso iban a rescatar toda la deuda del Banco Central, la LELIQ, etcétera, y con eso dolarizaba. Bueno, lo puso a Emilio Campos, lo rajó a Emilio Campos y lo puso le dijo que cerrara el Banco Central y quedó en la nada. Quedó en la nada porque ese fue un fuerte intercambio que tuve con él en su momento durante la campaña. Pues él decía que no podía dolarizar porque no tenía con qué dolarizar. Sí. Él decía que ya le habían asegurado los 10.000 millones de dólares, bueno, que aparezcan. Y no aparecen. Si te dijeron que tenía 10.000 millones de dólares, que lo tenías en el celular, bueno, ¿dónde están? Entonces, me parece que ahí se mandó un truquito de campaña más que una propuesta seria. Sí. Más allá del debate de si dolarizar sí o no, ¿no? Después viene el otro punto, me decías, era el de... Los que me salarios, había ¿no? ¿Qué preguntado por... pasaría en ese caso con los Bueno, salarios? no, bueno, a ver, los salarios hoy te van a caer. No, dolarices o no, como viene la cuestión, vos estás teniendo una inflación que en diciembre va a ser del 30%, enero va a ser otra inflación alta, febrero más alta probablemente, porque estacionalmente cae la demanda de moneda, marzo es estacionalmente alto, así que vas a tener una caída del salario real muy fuerte, caída del consumo significa menos recaudación significa que vas a entrar en un problema de lograr el objetivo de reducir en 5 puntos el déficit fiscal, 5 puntos de PBI el déficit fiscal. Vos fíjate que ayer salió una información, yo no sé, no la tengo chequeada, salió en Infobae, bueno, digo, el medio Sí, no hay competidor problema. de ustedes, pero no hay problema. Donde estaban viendo de rehacer o tipo de reestimular el consumo interno con el ahora 12. No sé Sí. si lo vieron. Bueno, hoy Entonces, hablamos, te cuento, Roberto, con un representante de CAME y nos dijo que efectivamente es así, que en los próximos días el gobierno va a anunciar un plan parecido al Ahora 12, pero con menos cuotas. No se sabe cómo va a ser la tasa, es decir, qué porcentaje va a ser de interés por esa financiación, y tampoco si se va a hacer cargo el Estado. Se le van a pedir directo a los sectores que estaban pidiendo incluso que se mantenga. Así que hoy, por ejemplo, nos dijo incluso este representante del CAME que el propio gobierno nacional lo autorizó a decirlo en los medios, ¿no? Que efectivamente es un anuncio que se va a venir en los próximos días. o sea que van a hacer una hora 12, pero no sabemos cómo lo van a financiar. No. Porque recordemos que suspendieron los créditos del ANSES porque no hay plata. Sí, hace poco, lo dijeron esta semana, si yo mal no recuerdo. Entonces, ahí, por lo que decís, bueno, pero al final estás haciendo lo mismo que hacían los anteriores. Estás tratando de estimular, o sea, vamos a ponerlo de esta forma. Las fuerzas del cielo libertarias se transformaron en keynesianas prácticamente, porque es el modelo keynesiano, estimulo el consumo No le interno gustaría para ver si nada, reactiva la pienso, economía. a Milei escucharte dar ese título, Roberto. Y bueno, pero la realidad es esa. Las fuerzas del cielo
los que son libertarias resulta que recurren a la medicina keynesiana, que es estimular el consumo para reactivar la economía. ¿Qué pensás sobre eso? Eso por A un ver, lado. hoy lo conversaba con otro especialista, ¿no? Y la inflación es realmente galopante, ya está marcando lo mismo estos primeros días de enero, en particular en alimentos. El gobierno pensaba que iba a poder anclar, ¿no? Con el tipo de cambio en 800 pesos aproximadamente, que iba a poder justamente mantener también algunos valores de la economía, como es el de alimentos. Eso no pasó. 50% de aumento prácticamente todas las semanas se está teniendo ese rubro. ¿Cómo podemos explicar, ¿no?, esta fórmula o qué se espera que se resuelva en este sentido, ¿no? Porque la situación de los bolsillos es agobiante para la clase media, ni hablar los sectores más vulnerables. Por eso lo vamos a ver en este mes, a ver qué pasa en enero. Hay que reconocer que también en diciembre el Banco Central expandió la base monetaria, o sea, para la gente que nos está escuchando, los pesos de circulación, casi un 17 y pico por ciento, tomando promedio contra promedio. Promedio en un mes, o sea, el aumento del 17% es mensual. Eso es una enormidad, para que la gente entienda. Eso no lo hace un país normal ni en 3 años, no expande la base monetaria Claro. en esos niveles. Entonces, si vos subiste el tipo de cambio de 380, una cosa por el estilo, a 800, más esa emisión monetaria, la inflación de diciembre y la de enero van a ser muy altas, con lo cual el salario real se te va a desplomar. Ahora, el punto es, ¿van a parar con la emisión monetaria o no van a parar con la emisión monetaria? Y ese es el gran interrogante, porque el déficit fiscal de alguna forma no lo van a llevar a cero de entrada. Cuando el Banco Central sale a comprar dólares a los exportadores, ¿con qué compra esos dólares? Claro. Los compra con emisión monetaria. Y bueno, y esa emisión, la gente lo quiere los pesos o se van a otro lado. O el Banco Central sigue sacando pesos de circulación ahora con los pases netos o pases pasivos. ¿Cuál es en tu análisis, Roberto, más allá de la inflación, ¿no?, la principal dificultad que tiene Javier Milei hoy en esta reforma económica que intenta llevar a cabo? En esta reconversión de la economía, mejor dicho, ¿no?, porque es un modelo absolutamente distinto. Su personalidad. O sea, su carácter. Él, a ver, yo vengo del liberalismo de la década del 70, de manera que no voy a estar sacando el carnet de liberal. Pero hay cosas, vos no podés cambiar 160 leyes por la ley ómnibus y otras tanto por un DNU, porque si querés que todo eso salga, primero que el Congreso se tiene que tomar el tiempo para estudiar todo eso, salvo que seas tan irresponsable de decirle voten a mano alzada, lo que sería un desparramo, es un despropósito. Entonces, yo me hubiese concentrado solamente en el decreto de necesidad de urgencia y tal vez en una ley más que en un decreto de necesidad de urgencia, en las reformas económicas básicas que yo necesitaba para poder sacar a la Argentina de esta crisis. Por ejemplo, te voy a dar un solo ejemplo. Dale. El tema de la reforma laboral. La reforma laboral fueron por todo. Entonces, a ver, yo puedo estar muy de acuerdo con muchas de las cosas que se proponen. El punto clave ahí es terminar con la industria del juicio laboral. Entonces, ¿por qué no atacaste ese tema y después avanzás sobre los otros? Acá está abriendo todos los frentes al mismo tiempo, se empaca en que tienen que ser así, y, a ver, salvando la diferencia, aparece Hitler abriendo los dos frentes, el oriental y el occidental. De esa forma te van a hacer pomada, y lo hicieron pomada. Algunos Entonces, dicen, si vos te enfrentás, Roberto, que el gradualismo es algo que no funciona, ¿no?, para las reformas porque no se da el tiempo necesario para la recuperación. Y dicen otros que es pero lo que intenta hacer Javier Milei, ¿no?, un cambio de shock. ¿Qué pensás vos de eso? Pero gradualismo, a ver, ¿shock qué es una política de shock? Es anunciar un plan económico que genere un cambio de expectativas en los agentes económicos. Ejemplo, el plan austral en el año 85. No es el plan austral que a mí me guste, o sea, no es que ese plan me guste, pero logró un cambio de expectativas, lo anunció Surruil, y Argentina venía derrapando con
Alfonsín lo tiene derrapando con Grispum, lo pone a su ruido con su equipo, anuncian el plan. Alfonsín desde la Casa Rosada, desde el balcón, habla y dice, vamos, economía de guerra, vamos a privatizar, bajar el gasto público, cambió las expectativas de los agentes económicos y ganó las elecciones de medio término en octubre. Muy bien, ¿cuál fue el error de Alfonsín? Anunció pero no hizo. Bueno, acá hay que hacer un anuncio de reforma monetaria, de reforma laboral, de reforma impositiva, de reforma del Estado, de incorporación de la economía argentina al mundo, algo que la gente lo entienda, cambie las expectativas, Sí. y eso te permite ganar tiempo para después ir avanzando en las reformas que no van a ser todas tan rápido. Una va a ser rápida, por ejemplo, de regular la economía más rápido que reformar el Estado. Eso te va a llevar más tiempo, te guste o no, te lleva más tiempo. Reformar el sistema tributario es más complicado, te va a llevar más tiempo que hacer una reforma monetaria. Entonces, me parece que a él lo que le falta es un plan económico. No lo tenía, evidentemente no lo tenía el plan económico. No lo tenía porque Roberto, hasta ahora no. claro, se entiende el punto. Te agradecemos el contacto que nos hayas traído también tu análisis. Gracias. Que la pasen lindo, buen año. Igualmente para vos.